Bien, estamos grabando ya la sesión. Quiero darles la bienvenida a este módulo del ciclo de desarrollo docente correspondiente al segundo semestre del año 2021, organizado desde el área de enseñanza y aprendizaje de la Dirección de Pregrado. Mi nombre es Natalia Muñoz y hoy vamos a estar compartiendo un poquito más, intrusiando un poquito más en el módulo rúbricas de UCampus, que fue recientemente activado, ya tiene menos de 3 meses en realidad este módulo. Así que la idea es que entre todos podamos ir conociendo un poco más el módulo para ir incorporándolo dentro de nuestro quehacer docente habitual, ¿verdad? Así que bueno, hay algunas recomendaciones para este ambiente de aprendizaje que estamos prontos a iniciar. En el caso de que su conexión se los permita, obviamente les agradecemos encender su cámara, si es que lo consideran o están en las condiciones para hacerlo, ya pueden renombrarse en caso de que quieran también, tienen la posibilidad ahí de hacerlo. En el caso de que lo necesiten pueden usar el chat o también pueden levantar su manito en reacciones, ya para que ahí vayamos dando las palabras y conversando entre todos y todas. ¿Ya? Entonces primero, para comenzar, quisiera tantear cómo andan hoy, y en esta escala de ardilla. Claro, Angélica, no hay problema, no hay problema. En esta escala de ardilla, ¿cómo se sienten hoy? Claro, y por eso les mencionaba, en caso de que su conexión se los permita. Si no, y no quieren poner en riesgo la conexión, no hay problema con que estemos con cámara apagada nomás, ¿ya? Y entendemos que muchas veces es complejo. A ver, vamos viendo aquí las reacciones. María Paz, agotadísima, igual que Carolina, ¿cierto? La ardilla 5. Daniela, sorprendida ahí, parece. La Raiza, hola Raiza. Muy atenta parece. Julio, 9, ay, parece que se están comiendo por ahí como el postre algunos, todavía, pues no, terminando tarde de almorzar. Soledad también. Sandra ahí a la espera. Deni, hola Deni, gusto en verlo. Atento. Mariana, agotada. Catalina ahí también muy atenta. Angélica, expectante, ¿verdad? Sebastián, uy, Sebastián ahí sacándole lengüita. Y Anita, Anita, no sé si estás cansada, ahí agotada o pidiendo un milagro. Yo estoy ahí como la ardilla número 4, preparándome ya para las celebraciones, a ver si es que la contingencia sanitaria lo permite, ¿cierto? Bien. Bueno, muchas gracias por compartir un ratito cómo se sienten hoy, y vamos entonces a lo que nos convoca. Espero que la sesión se nos haga dinámica, rápida, y que vayamos respondiendo en realidad a las consultas que vayan surgiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del módulo de hoy dentro del ciclo de desarrollo docente? Es aprender a crear y utilizar rúbricas en el Learning Management System UCampus para integrar procesos evaluativos, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto de LMS? Básicamente UCampus es nuestro centro de control, ¿cierto? Nuestro centro de comando donde ejercemos nuestra docencia. Ahí es donde nos comunicamos con nuestros estudiantes, ahí ponemos las notas, ahí subimos el material, desde ahí desarrollamos las clases. Entonces básicamente es nuestro centro de operaciones, ¿ya? Es nuestro sistema de administración del aprendizaje. Esa es la sigla del LMS. Entonces, los objetivos para hoy, los resultados del aprendizaje que van a caracterizar esta sesión. Primero queremos conocer, identificar características de las rúbricas como un instrumento de evaluación, ¿ya? Yo comprendo que la mayoría de quienes están acá hemos ya trabajado con rúbricas, ¿cierto? Hemos desarrollado rúbricas, pero no está de más hacer un breve recorrido para reconocer cierta nomenclatura y unificarla, ¿ya? Para cuando estemos conversando acerca del módulo rúbricas. El segundo resultado de aprendizaje de la sesión va a ser conocer el módulo rúbricas en la plataforma UCampus, si es que aún no lo hemos intrusiado, ¿verdad? Y el tercer resultado es, ojalá, poder crear una rúbrica para nuestras asignaturas utilizando el módulo rúbricas en la plataforma UCampus, ¿ya? Entonces, nuestra ruta de la sesión va a ir como sigue. Ya vamos a comenzar conversando acerca de qué es una rúbrica,
¿sí? ¿Cuáles son las características que podemos reconocer en una rúbrica? Y luego vamos a pasar de lleno a revisar el módulo rúbrica en UCampus, ¿ya? Donde vamos a ver cómo se crea una rúbrica ahí, y finalmente cómo podemos utilizar esta rúbrica para evaluar una actividad, ¿ya? Bueno, primero, ¿qué es una rúbrica? ¿Ya? Sabemos que una rúbrica va a ser una herramienta de evaluación, y es súper importante recordar que esta herramienta de evaluación va a describir cuáles son las expectativas docentes acerca del desempeño de mis estudiantes en una tarea determinada, ¿ya? ¿Y por qué estoy hablando de que estamos describiendo expectativas? Porque cuando yo le digo a mi estudiante que si hace algo de una manera determinada obtiene 4 puntos, y que si lo hace de otra manera determinada tiene 1 punto, yo le estoy dando a conocer qué es lo que yo espero que haga para que consiga el puntaje máximo y por lo tanto la nota máxima, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo espero que este estudiante haga que me demuestre que tiene un desempeño óptimo dentro de una serie de actividades que va a ir desarrollando en una tarea, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a pensar en las expectativas que yo tengo acerca de mis estudiantes, yo lo que voy a hacer va a ser volcar estas expectativas dentro de una matriz de valoración, ¿ya? Entonces yo voy a pensar, ya, tengo que pedirle a mis estudiantes que hagan determinada tarea, ¿cierto? Y yo quiero que esta tarea tenga ciertos puntajes asociados, ¿ya? Entonces, esta tarea va a tener algunos desempeños que yo necesito observar, ¿verdad? Necesito evaluar. Entonces empiezo a pensar, ¿cuáles son estas cosas que yo tengo que evaluar en esta determinada tarea, ¿cierto? Y cuánto vale que mi estudiante haga o no haga cierta tarea o cierta actividad, o que demuestre un mayor o un menor desempeño, ¿ya? Entonces, las rúbricas tienen diferentes componentes que van a tener diferentes nombres también, dependiendo de los autores, ¿ya? En general, tienen 3 aspectos principales: los indicadores, los descriptores y los niveles de logro, ¿ya? Los indicadores también los podemos conocer como criterios o aspectos, ¿ya? Pero acá yo le puse indicadores porque UCampus los conoce como indicadores. Y los indicadores van a ser estos aspectos del desempeño que van a ser evaluados, ¿sí? Uno por uno. Por ejemplo, ahí yo les dejé en el PPT argumento, evidencia, claridad, si estoy evaluando un informe, por ejemplo, gramática, coherencia, cohesión, si estoy evaluando una presentación, el diseño gráfico de la presentación, el tiempo que tomó, etc. ¿Sí? Esos van a ser los indicadores, criterios o aspectos. Luego, estos indicadores, criterios o aspectos van a tener ciertos descriptores, y estos descriptores van a indicar características específicas que van a estar asociadas con esta dimensión, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a evaluar el argumento como en el indicador, tengo que ir dando características, ¿cierto?, que me indiquen qué es lo que yo espero que haga el estudiante o la estudiante con ese argumento. Por ejemplo, el argumento es demostrable y original. Ya, si voy a trabajar con evidencia, la evidencia es diversa y convincente. Si voy a hablar no sé, pues el tiempo en una presentación oral, se ajusta al tiempo determinado en las instrucciones, etc. ¿Ya? Yo doy características asociadas con estos indicadores. Y finalmente, los niveles de logro o niveles de desempeño van a consistir en una escala de calificación, ¿cierto? De 1 a 4, de 0 a 5, va a depender de qué tan profundo o qué tan fina sea la diferencia entre los descriptores, ¿sí? Entonces, esta escala de calificación o estos niveles de logro o niveles de desempeño, lo que van a hacer, van a permitirme a mí como docente y al estudiante que está revisando la rúbrica identificar el nivel de dominio, ¿cierto? El nivel de desempeño dentro de los criterios, y esos van a estar asociados a un puntaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar acá un ejemplo de rúbrica en el que aquí tenemos aspectos o criterios, pero que también son conocidos como indicadores, ¿cierto?
acá, en esta columna de acá, tradicionalmente las rúbricas van armadas así, ¿cierto? Pero también podemos girarla y el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, aspectos o criterios que yo voy a considerar para evaluar, en general, ¿cierto? O indicadores, ¿sí? Luego, acá yo voy a tener los descriptores en diferentes niveles, ¿cierto? Y aquí arriba vamos a tener la escala de clasificación, o nivel de logro, o nivel de desempeño, que en lo concreto está asociado a un puntaje, ¿cierto? Los descriptores me van a ir dando las diferencias de puntaje de cada indicador, aspecto o criterio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Recuerda que si tienen dudas, ahí pueden levantar la manito o preguntar en el chat. Una característica importante, si es que luego ya empiezan a buscar información acerca de las rúbricas, es que pueden encontrar que hay rúbricas analíticas y rúbricas holísticas, ¿ya? En general, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con las rúbricas analíticas. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos grupos de rúbricas? Las rúbricas analíticas van a evaluar cada parte de una actividad o un conjunto de actividades de manera separada, ¿sí? La respuesta en cada caso va a ser más o menos correcta de acuerdo a estos niveles de logro o de desempeño que yo determine en un principio, ¿cierto? En este caso, hay un factor que no es tan sencillo de medir, que es, por ejemplo, la creatividad, ¿ya? ¿Cómo yo evalúo si es más o menos creativo? Ahí es un poco complejo, ¿ya? Tendría que evaluar de manera bien detallada a qué me refiero, ¿ya? Con, por ejemplo, un ejemplo creativo de algo. Y una ventaja de la rúbrica analítica por sobre la rúbrica holística y que hace que sea la más utilizada en evaluación docente, tiene que ver con que cuando yo utilizo una rúbrica analítica, puedo identificar claramente cuáles son los aspectos de mejora, ¿ya? Y cuáles son los aspectos que no están tan desarrollados. Y eso lo puede ver el estudiante y el docente, ¿ya? La rúbrica holística, como su nombre lo dice, o rúbrica global también se le llama, no va a separar las partes de una tarea, ¿ya? No va a separar en indicadores o en criterios, ¿cierto? Sino que va a evaluar toda la actividad en un conjunto. Entonces voy a tener una gran variedad de resultados diferentes que pueden ser calificables como correctos, ¿ya? Porque no van a tender a ser encasillados dentro de una norma, como en la rúbrica analítica. Se le puede incorporar la variable de creatividad también, ¿sí? Pero a la vez, lo que hace que no sea tan utilizada es que la información no es tan concreta, por lo tanto no queda tan claro por qué tuve 5 puntos y no 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un ejemplo de rúbrica analítica y rúbrica holística. La rúbrica analítica es la que está a la izquierda y es la que ustedes, por lo general, van a ver como un ejemplo clásico de rúbrica, ¿ya? Y la rúbrica que está a la derecha es la rúbrica holística, y si pueden ver, es algo, claro, es holístico, es global, pero se enfoca en una actividad completa, ¿ya? Entonces eso es bastante complejo de poder aplicar o de poder defender, por ejemplo, mi punto de vista como docente a la hora de evaluar una tarea completa en cuanto a la rúbrica holística. Ya vamos a ver, hay una pregunta acá en el chat. La validación de sus criterios entonces sería recomendable que se haga por juicio de experto a fin de no sesgar los aspectos que considera el criterio y dejarla sin objetividad alguna. Lo ideal sería que cuando yo estoy elaborando rúbricas pueda tomar en cuenta al personal docente en su conjunto de quienes están realizando la evaluación, ¿ya? Porque las rúbricas por lo general cuando nosotros estamos tratando con instrumentos de evaluación, siempre tenemos que tener en consideración que podemos equivocarnos, ¿ya? Son instrumentos que como seres humanos, ¿cierto?, vamos a diseñar, pero también es recomendable que la revisión de lo que estoy diseñando pueda pasar por la revisión por lo menos de un par, ¿sí? Por lo menos de un colega, por lo menos alguien del equipo docente con quien trabajo. Idealmente sería que pudiera pasar por un juicio de expertos, ¿cierto?
para poder hacerlo lo más objetivo posible dentro de la objetividad que se nos permite como seres humanos, ¿sí? Pero sí, Eduardo, lo ideal es que pudiera pasar por un juicio de expertos si es que es posible. Si es que no, al menos por la revisión de un par, ¿sí? Espero que eso haya respondido tu pregunta. ¿Cuántos son los niveles de logro mínimos o ideales que debe tener la rúbrica? En general se espera que se pueda trabajar con 3 como mínimo, ¿sí? Y eso va a depender en realidad de la evaluación que yo esté desarrollando. Por lo menos un nivel mínimo, un nivel máximo y un nivel intermedio, ¿sí? Yo por lo general casi siempre trabajo con 5 niveles de logro. Sebastián. Pregunta. Yo tengo una consulta. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. ¿Las rúbricas se recomienda hacer para todo tipo de actividades de evaluación? ¿No? No Te, te necesariamente. pregu- te pregunto porque yo realizo algunas tareas de aplicación que son relativamente breves, consisten principalmente en preguntas de desarrollo donde los estudiantes tienen que argumentar. Entonces ahí, al ser tan breves y ser tan puntuales en lo que quiero evaluar, quizá hacer una rúbrica no es tan pertinente. No así en un trabajo ya más largo, semestral, en donde obviamente sí es importante definir criterios de evaluación, indicadores y descriptores y todo lo que tú estás mencionando. Entonces, por eso va la pregunta. Ahí justamente va a depender de qué es lo que yo voy a evaluar. Ujú, Independientemente de que la respuesta, por ejemplo, a la pregunta sea breve o de que sean evaluaciones que pesan poco, ujú. puede que llegue algún estudiante y me diga, profe, a ver, usted me hizo una pregunta en la que yo tenía que argumentar. Me está evaluando la argumentación, me está evaluando el largo de la respuesta, me está evaluando que Claro, haya usado un vocabulario específico, y en ese caso yo ahí sí podría crear una rúbrica breve para evaluar la escritura de eso, de lo que los chicos van entregando. Entonces ok, me sirve en evaluar, por ejemplo, un producto de escritura poniéndole puntaje a cómo este estudiante respondió de acuerdo a lo que yo esperaba. ¿Ya? Por ejemplo, incluso ahí yo puedo evaluar que haya un mínimo y un máximo de palabras, que utilice el vocabulario que hayamos revisado en la clase, que incluya un ejemplo de algún texto que hayamos visto, etcétera, dependiendo de las características que yo le vaya a pedir que haga. Ahora, si por ejemplo yo solamente estoy evaluando la presencia o la ausencia de algo, ahí simplemente puedo utilizar una pauta de cotejo donde le pongo un punto si va y 0 puntos si no va. Y es más claro. sencillo. Pero ahí Pero tendría que eso, ir, sí, objetivo, ¿existe o no existe? ¿No? claro, claro. Y eso siempre es recomendable dejarlo explícito en el ejercicio, en el documento. Siempre y de antemano. Lo Ya, ideal para que la evaluación sea justa es que los chicos y las chicas puedan conocer de antemano cómo van a ser evaluados y qué se espera que ellos hagan antes de hacer la evaluación. ya, ok. Y lo último, va en el mismo sentido de lo que pregunté antes. Las pruebas de cátedra, Uh -huh. que para algunos docentes ha sido, digamos, vía online, de forma oral, también debieran llevar unos criterios de evaluación asociados o Claro, se pueden hacer de una forma un poquito más libre. si va a depender de lo que yo esté preguntando en la prueba. Lo mismo, si por ejemplo va a llevar una respuesta de desarrollo en la que el puntaje va a ir asociado a la calidad de la respuesta o a ciertas cosas que yo necesito que el estudiante evidencie en su respuesta, claro, necesito incluir en alguna parte, ojalá mediante rúbrica, que eso va a ser evaluado con cierto puntaje, ¿ya? Porque cuando yo evalúo, tengo que ser capaz de explicarle al estudiante por qué le puse 5 y no le puse 6, por ejemplo. ¿Qué Exacto, significa eso? Ese punto, ¿qué representa? Entonces, es como un poco ponerse el parche antes de la herida para que la evaluación sea justo para todos y nadie me diga, profe, es que usted me puso esto porque, no sé, le caigo bien o le caigo mal. Entonces, al final la rúbrica también nos sirve a nosotros como docentes como para poder explicitar por qué un estudiante obtuvo un mejor puntaje que otro, por ejemplo, en un desempeño similar, pero que en realidad un punto de la rúbrica era el que hacía la diferencia. ¿Sí? Entonces, claro, idealmente una prueba de cátedra también debería llevar una rúbrica si es que la respuesta no es
una respuesta objetiva, una respuesta sí o no, por ejemplo. Claro, exacto. ¿Sí? Y lo último, para no retrasar más la clase. Eh, Sobre la misma prueba de cátedra sería mejor presentar estos criterios de evaluación antes, nuevamente, de la prueba. ¿Por qué lo pregunto? Porque si uno, por ejemplo, asocia estos criterios de evaluación a cada pregunta que va a hacer, revela las preguntas. Entonces ya Claro, no pasaría a ser una prueba propiamente tal, sería más un trabajo de desarrollo. claro, Entonces, yo al menos lo que yo haría, por si acaso no lo he hecho, ¿ah? Pero lo que yo haría, lo que se te ocurre. se me ocurre ahora, claro, Ujú. es dar criterios generales, digamos, como los que tú indicas aquí, que son, por ejemplo, la forma de expresión, el uso del vocabulario técnico, la capacidad de argumentar, de usar evidencia confiable, ¿cierto? Es todo ese tipo de cosas. Pero Exactamente. sin revelar las preguntas. Exactamente, sí. O sea, yo puedo crear una tabla que aplique para todas las respuestas. Entonces puedo decir, no sé, pues Claro, cada respuesta vale 6 puntos y estos 6 puntos están desglosados en esto, en esto, en esto, en esto. correcto. Entonces, no sé, 3 puntos porque la respuesta esté correcta y un punto porque tenga, claro, incluya vocabulario técnico, otro punto extra y así. Pero nada Correcto. que vaya en realidad soplando de qué se va a tratar la evaluación. Simplemente yo puedo adelantarle a Claro, mis estudiantes que se va a esperar que puedan dar una respuesta de desarrollo, lógica, bien argumentada, utilizando el claro. vocabulario esperado, sin Ujú, soplar lo que va a entrar en la prueba. Entonces, claro, finalmente, cuando tengan que escribir, no van a decir, ay, el profe avisó a última hora que iba a ocupar, no sé, vocabulario técnico. Aunque a claro, pesar sabemos que es algo que se espera, no siempre los y las estudiantes están preparados para el momento de la evaluación. Así que mientras exactamente. más les podamos facilitar y despejar estas dudas, van a tener un mejor resultado en general. Ok, listo, muchas gracias. Gracias por tus preguntas, Sebastián. A ver, María Paz tiene una pregunta acá. ¿Cómo se puede facilitar la aplicación de una rúbrica holística por parte de un equipo de muchos docentes, donde los límites que de cada nivel de la escala pueden resultar subjetivos en su descripción? Justamente eso es un motivo por el que a mí personalmente no me gusta mucho utilizar rúbricas holísticas, María Paz. Y es que es muy difícil unificar criterios o defender, por ejemplo, en este punto, supongamos estamos aplicando esta misma rúbrica holística que está acá, entonces, ¿qué es lo que me indica la diferencia entre correctamente y notablemente? Por ejemplo, ¿cómo yo defiendo que le puse 3 puntos y no 4 puntos? Esa diferencia o esa dificultad en defender el punto es lo que a mí me complica de recomendar el uso de rúbricas holísticas. Ojalá que los equipos pudieran utilizar rúbricas analíticas y luego consensuarlas, porque eso sí es mucho más sencillo de revisar. Si bien la rúbrica holística, claro, es más rápido, podríamos decir, ya yo veo una tarea y digo si efectivamente es una buena, o es un bueno o un mal producto, la, la, la dificultad de defender su uso radica en justamente esta fineza o estos límites de un descriptor a otro, que hagan que pase un punto de una escala a la otra. ¿Sí? Entonces, efectivamente, además cuando se trabaja en equipos docentes más grandes, es difícil aunar criterios. Entonces, lo que yo recomendaría en esos casos es aplicar rúbricas analíticas y hacer promedios de las rúbricas analíticas. Entonces, finalmente, que cada persona del equipo tenga que responder la rúbrica analítica y luego alguien pueda juntarlas todas y sacar promedio de cada indicador. Así que eso es lo que yo recomendaría a María Paz, a pesar de que puede tomar un poco más trabajo, refleja una visión de la evaluación más confiable, ahí como complementa Eduardo en el chat. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a revisar ejemplos, no sé si se alcanzan a ver muy bien, está pequeñito, pero hay un ejemplo de una rúbrica analítica utilizada en búsqueda de información biomédica, y una rúbrica holística también referido a una tarea similar. ¿Ya? Si se fijan, la rúbrica analítica es mucho más compartimentalizada, entonces yo puedo mostrarle al estudiante
por qué su desempeño fue satisfactorio y qué le faltó para llegar al excelente. En cambio, en la rúbrica holística es mucho más difícil poder defender el puntaje que yo le puse o que mi estudiante sea capaz de identificar cuáles fueron sus errores. ¿Sí? Soledad. Se recomienda incluir porcentajes en los distintos ítems de una rúbrica analítica. Claro, yo puedo ir también dándole diferentes porcentajes a una rúbrica analítica, si es que así lo considero, o puedo ir, por ejemplo, agrupando los indicadores dentro de categorías o competencias, que es como lo menciona UCampus dentro del módulo de rúbricas. ¿Ya? Así que vamos a continuar y... bueno, en cuanto a las ventajas de las rúbricas analíticas por sobre las rúbricas holísticas, esto principalmente es para que vayan conociendo, o si de repente se ven enfrentadas a la situación de utilizar una u otra, conozcan que en realidad las rúbricas analíticas son las más utilizadas por lo que ya hemos comentado, ¿ya? Y esto es un breve resumen, o sea, fijan de manera efectiva las expectativas de estudiantes y docentes respecto a los resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces podemos conocer de antemano, ojalá, qué es lo que se espera de mi trabajo como estudiante y cuáles son las expectativas docentes de mi desempeño, ¿cierto? Dan a conocer cuáles son los aspectos a ser evaluados con anticipación, y ahí yo le puse un asterisco porque de verdad que es relevante que los estudiantes conozcan cómo van a ser evaluados con anticipación, ¿ya? De repente está este pensamiento de que si yo le cuento a mi estudiante lo que se espera de su desempeño, está corriendo con ventaja, y eso no es así, ¿ya? Es lo justo. Lo justo es que yo le comunique a la persona que voy a evaluar cómo lo voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, qué se espera, etcétera, ya para que pueda prepararse. De ahí, si el estudiante o la estudiante lo considera, lo revisa o se prepara en torno a eso, no es mi responsabilidad, ¿cierto? Uno va, sube la rúbrica, explicita lo que se debe evaluar, y si mi estudiantado hace caso y se beneficia de eso, es lo que se esperaría, ¿cierto? Pero si finalmente no revisan el documento, no se meten a introducir la rúbrica o no me preguntan respecto de algo que yo haya incluido, ahí un poco como docente uno se puede lavar las manos, ¿cierto? Porque lo explicitó en un principio y también se espera que los y las estudiantes desde la autonomía sean capaces de hacerse cargo de la parte siguiente del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, Eduardo nos está enriqueciendo la discusión y nos dice: López Pastor expone justamente que si socializan los criterios de evaluación, incrementa el compromiso y autonomía de los estudiantes, ¿ya? Así que siempre, 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 y fundamentado también por la literatura, ojalá poder entregar con anticipación la manera en la que yo voy a evaluar a mi curso, ¿ya? Bueno, los descriptores, continuando, los descriptores van a describir los distintos niveles de logro a los que yo puedo alcanzar, ¿cierto?, como estudiante. Van a permitir una evaluación más objetiva, y ahí yo le puse considerando limitaciones humanas, que no podemos olvidar, ¿cierto? Porque muchas veces tratamos de caer en una objetividad que puede resultar imposible, ¿ya? Entonces, objetividad considerando nuestras limitaciones. La rúbrica analítica también, como veíamos, me va a indicar claramente fortalezas y debilidades para considerarlas en una retroalimentación posterior, y promueve la responsabilidad de los estudiantes, considerando que, uno, se les puede implicar en el proceso de elaboración del instrumento. Yo puedo, por ejemplo, con mi curso consensuar indicadores que van a ser evaluados. Ok, estamos revisando este contenido. ¿Qué piensan ustedes que mostraría que efectivamente este contenido está dominado, ¿ya? O este producto es un buen producto? Y puedo empezar ahí a anotar en pizarra, ¿cierto?, lo que mis estudiantes me vayan indicando, y con eso construyo la rúbrica, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. En breve, ¿cómo elaboro una rúbrica de evaluación entonces? Primero, tengo que determinar qué tipo de aprendizaje voy a medir. ¿Qué es lo que voy a medir? Voy a medir que sepan hacer algo, voy a medir qué tan bueno es un producto, voy a medir una presentación oral, voy a medir, ¿qué cosa voy a medir? Y en base a eso voy a determinar qué tipo de rúbrica utilizar, ¿cierto?
Es posible que a lo mejor en algún tipo de evaluación sea más útil utilizar una rúbrica holística. O puedo decir, no, en realidad ahora solamente necesito evaluar la presencia o la ausencia de algún componente, por lo tanto, no voy a usar rúbrica, voy a usar pauta de cotejo, ¿cierto? Supongamos que vamos a utilizar una rúbrica analítica, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo tengo que decidir los criterios de la evaluación. Tengo que decidir cuáles van a ser mis indicadores, en consenso con el curso, o yo solo, o yo sola, ¿cierto? Luego voy a describir los niveles de desempeño específicos de los criterios que se van a utilizar para llevar a cabo esta evaluación, ¿sí? O sea, cuántos puntos yo voy a tener y a qué va a corresponder esto, y ahí yo les sugiero partir de un puntaje mínimo, un puntaje máximo, y uno entre medio, y luego si es que yo necesitara ir agregando más, los voy metiendo entre medio. Yo uso por lo general 4 a 5, ya de 4 a 5 niveles de desempeño explicitados en los descriptores, ¿ya? Luego yo voy a construir esta tabla que va a contener los aspectos a evaluar, ¿cierto? Los aspectos a evaluar, los niveles de desempeño, de 0 a 5, de 1 a 4, dependiendo de lo que signifiquen estos valores, ¿cierto? Y la descripción, ¿ya? O sea, si por ejemplo no entrego nada, ¿vale que le ponga un punto? Va a depender de la reflexión que lleve detrás, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, bueno, no entrego nada, pero por lo menos que tenga tal nota. Va a depender de las concepciones del equipo docente, porque algunos equipos van a decir, no, pues si no entrego nada, lo ideal es que dé un 1, porque no entrego nada, y es nuestra nota mínima, ¿cierto? O va a haber otros que van a decir, bueno, la nota parte de un 2,5, etc. ¿Sí? Tienes que recordar que los puntajes finalmente en algún momento se van a traducir a nota. Idealmente los puntos 6 y 7, ¿cierto? Idealmente probar o revisar la rúbrica para comprobar que es útil para medir los aspectos para los que ha sido diseñada, y ojalá en este punto gestionar la revisión de esta rúbrica por algún par, ¿cierto? O por, ojalá, alguien experto si pudiéramos tener acceso. Y finalmente, aplicar la rúbrica y realizar las observaciones necesarias en caso de tener que reformularla para una futura actividad. Ya recuerden que en la práctica docente siempre estamos reformulando nuestra práctica en función de lo que vamos descubriendo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a revisar las rúbricas en UCampus directamente. Entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir el navegador. En este periodo, si es que les van surgiendo preguntas o comentarios, les agradezco que también los hagan o los van dejando ahí en el chat. Entonces, a ver, ¿dónde está mi navegador? Aquí. Entonces les voy a compartir ese navegador. ¿Ya? Y ahí deberían estar viendo la comunidad de diversificar la docencia, ¿cierto? Donde hace 44 minutos inicié esta reunión. Entonces nos vamos a ir a mi curso, que es el único curso que tengo este semestre, que es Inglés 5, ¿ya? No sé si ustedes han estado intrusiando el módulo de rúbricas hasta ahora, pero yo tengo rúbricas acá activo al inicio del curso, ¿ya? Cuando aparecen todos los iconos, aparecen rúbricas. En caso de que ustedes no lo hubieran activado aún, para hacerlo tengo que irme a administrar, ¿cierto? Administrar, servicios, y aquí aparecen todos los servicios que yo puedo activar para, como docente, ¿sí? Entonces aquí abajito va a aparecer, está en orden alfabético, así que va a aparecer rúbricas acá, ¿sí? Y aquí yo lo activo, en este caso está activo solo para integrantes del grupo. Me voy a rúbricas, y si pincho en rúbricas me van a aparecer dos pestañas, una dice actividades y otra dice rúbricas, ¿ya? En este caso yo utilicé una rúbrica para evaluar una actividad, y esta actividad es una parte de una parcial,
¿ya? Esta parcial es una evaluación de proceso que está dividida en 3 entregas. Y en este caso, mis estudiantes tenían que entregar una lluvia de ideas, ¿ya? Y una estructura de un ensayo de opinión que van a escribir. Entonces, siempre tenemos que recordar que las rúbricas van a estar asociadas a una actividad, ¿ya? Entonces vamos a revisar la rúbrica. La rúbrica de esta evaluación, como estábamos conversando, no siempre vamos a estar utilizando rúbricas. Y en esta entrega, por ejemplo, mis estudiantes no tenían que demostrar un cierto desempeño gradual, sino que simplemente era, ¿está presente o no está presente? Y por lo tanto, yo lo que hice acá con rúbricas fue hacer una pauta de cotejo. Entonces les voy a mostrar que aquí yo tengo 10 indicadores, pero que los niveles de logro son observado o no observado. ¿Sí? Si está observado, se le asigna un punto, si no está observado, 0 puntos. Entonces, finalmente, esta no es una rúbrica realmente, sino que es una pauta de cotejo en donde yo muestro si es que está presente o no está presente lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Son 10 puntos y por lo tanto es bastante todo o nada. ¿Ya? ¿Y por qué lo hicimos así? Porque esto vale un porcentaje de la nota total del parcial 1, porque ya les mencionaba que era de progreso, ¿cierto? Yo puedo editar esto, ¿ya? No, en este caso no lo puedo editar porque yo ya evalué con esta rúbrica. Ya esta rúbrica ya quedó. Si yo quiero, por ejemplo, ocuparla para otra actividad, ahí la puedo duplicar y efectivamente ahí puedo editarla, ¿ya? Cuando me voy a rúbrica, en la pestaña rúbrica, yo tengo la opción de agregar una rúbrica. Y si se fijan acá abajo, porque probablemente ustedes si ya han estado intrusiando acá en rúbricas, les van a aparecer rúbricas de otros cursos. A mí, ¿por qué me aparecen otros cursos aquí? Porque mi curso es Inglés 5 y nosotros somos varios cursos de Inglés 5. Aquí tengo la sección 7, la sección 4, la sección 3, donde estos profes han ido creando sus rúbricas y quedan a disposición de otros profes del nivel. Entonces nosotros podemos utilizar algunas de estas rúbricas también para evaluar la misma actividad, porque se asume que estamos haciendo las mismas evaluaciones por estar en el mismo nivel, ¿ya? A ver, vamos a ver el chat, hay una pregunta. ¿La misma matriz de rúbricas se puede configurar como pauta de cotejo o escala de apreciación? Sí, se puede, la misma matriz. Se puede ir configurando dependiendo de lo que yo puedo ir necesitando de una evaluación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a agregar una rúbrica y lo que yo hice cuando pongo agregar una rúbrica es que se crea una rúbrica nueva. ¿Ya? Entonces me va a decir nueva rúbrica y hasta ahora reconoce que tengo un indicador que no tiene nombre, ¿cierto? 0 competencias y un puntaje total de 3, que me lo está inventando. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, a esta rúbrica le voy a poner, esta va a ser una rúbrica para evaluar un informe, ¿ya? Entonces le pongo guardar. Y luego, esta rúbrica de informe, voy a empezar a revisar los indicadores que quiero evaluar. Entonces voy a poner un indicador que va a tener que ver con gramática, ¿ya? Y gramática está dentro de una competencia que va a ser escritura del informe, ¿ya? El nivel de logro número 1 va a ser excelente, y ahí yo voy a empezar a desglosar o a describir con todo el detalle que yo quiera, si es que así lo considero. ¿Ya? Excelente, excelente gramática. Acá le vamos a poner, podría mejorar su uso o su desempeño. A ver, podría mejorar su desempeño en el uso de la gramática, y aquí le vamos a poner nula demostración de uso correcto de la gramática. Ya estoy inventando. Entonces, a excelente gramática, supongamos yo le voy a poner 3 puntos, podría mejorar, le voy a poner 2 puntos, y a nula 1 punto, ¿ya? O 0 puntos, en función de lo que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Lo guardo.
puedo agregar todos los niveles de logro que yo considere, ¿ya? Entonces, en escritura del informe voy a poner gramática. Voy a poner también vocabulario, ¿ya? Otro indicador, vocabulario dentro de la misma competencia escritura del informe. Ya usa vocabulario técnico. Y acá le vamos a poner otro nivel de logro. Aquí solamente vamos a usar 2 nomás. No usa vocabulario técnico. Entonces, en el usa vocabulario técnico yo le voy a poner 3 puntos y en el no usa le voy a poner 1 punto. Y si se fijan, no es necesario que todos los puntajes sean exactamente, o sea, que todos tengan 3, 2, 0, ya como para que me quede ordenadito, sino que aquí el sistema lo va ordenando de acuerdo a lo que yo voy poniendo, ¿ya? Y voy a agregar otro indicador, por ejemplo, con la competencia que ya no tiene que ver con la escritura del informe, sino que tiene que ver con la entrega, ¿ya? Y este indicador va a ser puntualidad, ¿sí? Entrega a tiempo, entrega fuera de plazo, pero justifica, supongamos, no entrega fuera de plazo. Supongamos que yo voy a ponerle diferentes puntajes por esto, lo guardo y ahí se va agrandando mi rúbrica, ¿cierto? Supongamos que yo finalmente voy a solamente utilizar esto para una evaluación. Solamente quiero evaluar gramática, vocabulario y puntualidad, nada más. Entonces mi nota total, ¿cierto? Va a estar compuesta de 8 puntos, ¿ya? Y mi rúbrica está compuesta de 3 indicadores y de 2 competencias, ¿ya? Ahora, ¿yo cómo uso esta rúbrica para evaluar algo? Me voy nuevamente a rúbricas, ¿cierto? Acá yo tengo 2 rúbricas ya creadas, ¿cierto? Pero para poder usar mi rúbrica necesito una actividad. Entonces voy a agregar actividad. Y aquí me pregunta que qué rúbrica voy a usar. Voy a usar la de informe, voy a usar la del parcial 1 que creé la otra vez, ¿cierto? O voy a usar alguna de las rúbricas que crearon mis compañeros de sección. Entonces yo voy a usar en este caso la del informe, y la actividad va a ser entrega informe 1. ¿Sí? Y aquí va a aparecer mi curso, todos mis estudiantes, ¿cierto? Y luego, ¿yo qué voy a hacer? Voy a evaluar. Entonces pincho acá en un estudiante y me aparece la rúbrica. Entonces resulta que yo este informe lo leí, ¿ya? Y le hice comentarios al archivo en Word, ¿cierto? Y yo quiero que mi estudiante reciba esos comentarios. ¿Qué voy a hacer? Puedo agregar aquí mi archivo, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poder subir el archivo con los comentarios que yo le quiero hacer, etcétera, o acá puedo ponerle buen trabajo, ¿cierto? Y terminar la evaluación una vez que yo haya aquí completado con la rúbrica. ¿Cómo voy pinchando acá? Muy fácil. Supongamos que acá mi alumna Erika tuvo una excelente gramática, pero no usó vocabulario técnico y entregó a tiempo. Entonces, esto si se fijan, va apareciendo inmediatamente el puntaje obtenido. Puntaje obtenido 6 puntos, puntaje total 8 puntos. Tengo aquí mi espacio para entregar los comentarios necesarios, la retroalimentación, y termino la evaluación, ¿ya? Entonces acá yo tengo el porcentaje de un 100%, ¿cierto? ¿Cuál fue el puntaje en porcentaje que mi estudiante recibió? ¿Ya? Acá en este punto yo puedo salir, ¿cierto? Puedo seguir haciendo otras cosas, ya, de mi curso, puedo hacer clases, etcétera. Luego vuelvo a rúbricas, y en rúbricas yo voy a tener las actividades que estoy evaluando. Mi actividad es entrega informe 1, llevo una evaluación, no la he publicado, porque todavía yo no quiero que mis estudiantes lo vean, ¿ya? Y estoy aquí evaluando uno por uno. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo voy evaluando acá, no sé, pues Catherine, podría mejorar, usa vocabulario técnico y entregó fuera de plazo, pero justificó. Mis comentarios acá, todos están teniendo 6 puntos. Fuera de plazo, ya, 5 puntos. Y acá le voy a poner mis comentarios, podrías mejorar, puedo subir el archivo, etcétera, y termino la evaluación. Una vez que yo ya evalué a todo mi curso y ya estoy lista para que este informe sea una nota, envío aquí, pincho enviar a notas, y acá selecciono el porcentaje de exigencia de esta evaluación. Cuando yo pongo enviar a notas, el puntaje inicial
se va a transformar en una nota. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo revisar si es que efectivamente hay algo que modificar o no. Acá en la universidad nosotros utilizamos 60%, ¿cierto? Y si yo considero que sí, le pongo enviar y va a aparecer en notas, ¿ya? Cuando le pongo enviar a notas, voy a revisar las notas, guardar, porque esto ahora ya es una nota, ¿cierto? Pero si me voy a notas, esa nota no está publicada. ¿Ya? Súper importante eso, no está publicada. Todas las publicaciones y todo eso no son automáticas. Así que es súper importante que ustedes también consideren eso, porque después van a decir, no, si yo ya le mandé las notas, ya está listo. No, tengo que darle a publicar las notas. Yo acá no les voy a dar porque si no, mis estudiantes van a colapsar preguntándome qué entrega, de qué informe era eso. ¿Ya? A ver, vamos a revisar acá en el chat si es que hay dudas. Entonces, ya. Denny preguntó, ¿es automático o requiere un permiso? No alcancé a ver a qué se refería Denny. Me cuenta... Disculpa. Hola, buenas Dígame. tardes, Natalia. ¿Cómo Buenas estás? tardes, dígame. Cuando escribí, me refería a cuando se comparten las rúbricas entre profesores de la misma asignatura, por ejemplo, ¿requiere un permiso adicional o no? No. O sea, es automático. Es automático. Aquí, por ejemplo, mis compañeros de Inglés 5, ellos empezaron a armar sus propias rúbricas, y a mí me aparecieron aquí automáticamente, ¿ya? Lo que sí, yo no puedo editar la rúbrica que haya creado otro docente. Lo que puedo hacer es comunicarme con ese docente para pedirle que, por ejemplo, configure algo diferente, ¿ya? Puedo utilizar la rúbrica que creó, pero yo no puedo editarla. Lo que puedo hacer es hacer una copia, y ahí puedo editarla, ¿ya? Ya. Una pregunta que me pareció importante, bueno, creo que ya por ahí la formularon, pero en el momento en que uno realiza la rúbrica y asignas ya la calificación de la rúbrica, el estudiante no ve esa asignación de calificación hasta que esté publicada la nota, entiendo. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, lo que yo sí puedo hacer con anticipación es que puedo publicar la actividad, puedo publicar, por ejemplo, la actividad y puedo publicar la rúbrica asociada a esa actividad. Y eso sí los chicos lo pueden ver con anticipación. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando yo pincho aquí en el módulo de rúbricas, si lo veo como lo ve un estudiante, aquí arriba me aparece vista estudiante, ellos hasta este momento ven esta rúbrica, porque esa es la rúbrica que yo les publiqué ya. Con la que hemos estado trabajando ahora para esta demostración, no, porque no está publicada. Entonces no la pueden ver. ¿Sí? Pero yo puedo hacer que ellos lo vean con anticipación. Ahora, la nota no la van a ver hasta que yo publique, pero desde el módulo de notas. No funciona como un test porque en un test, a medida que uno va revisando, el estudiante puede ver la asignación en un test. No funciona igual de esa manera, entonces. Claro, o sea, lo pueden ir viendo, pero finalmente cuando yo paso a módulo notas, ahí la nota la tengo que publicar de manera independiente. Eso sí. ¿Sí? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, ya, la rúbrica la voy completando. Si yo aquí lo tengo, si la rúbrica yo de un principio, por ejemplo, la publico, mis estudiantes sí pueden ver que yo estuve revisando y pueden revisar sus errores. ¿Sí? Pero no van esa revisión no va a estar llevada al módulo de notas hasta que yo no publique, pero desde notas. ¿Ya? Ya. Lo otro que veo es que entiendo que la rúbrica es individual. O sea, si es, por ejemplo, un informe y es para un trabajo, obviamente, si el trabajo es grupal, hay que ir uno a uno asignándole. No, también está la opción de hacerlo en grupos. Ahí lo que yo tengo que hacer es administrar a mis integrantes, a los integrantes de mi curso, y puedo hacer agrupaciones. Eso lo hago desde administrar agrupaciones, y ahí yo puedo crear agrupaciones. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer que mis estudiantes trabajen en grupos, yo creo el grupo 1, por ejemplo, y acá voy a ir agregando estudiantes. ¿Sí? Cuando creo los grupos, lo que se va a hacer es que yo puedo aplicarle la rúbrica completa a un grupo en particular. Entonces la nota la van a tener todos los integrantes de ese grupo. Excelente, muchas gracias, Natalia. ¿Sí? Por la De nada, gracias a ti, Denny, por tus preguntas. A ver, vamos viendo que hay varias preguntas. Angélica pregunta, ¿cómo ven los resultados de los estudiantes al revisar si tiene que publicar como evaluado o es automático?
Depende, si yo ya publiqué mi rúbrica y los estudiantes van viendo yo la tengo publicada desde un principio, los estudiantes van a ir viendo que apareció evaluado, ¿ya? Pero la nota la tengo que enviar al módulo de notas y tengo que publicar desde notas, ¿ya? Porque yo puedo, por ejemplo, mostrarles la retroalimentación de alguna tarea que sea formativa y que finalmente yo no la vaya a mandar a notas, sino que solamente quiero que vean cómo van. Eso lo puedo hacer desde publicar la rúbrica. Y les puedo, por ejemplo, mandar un correo y decir, chicos, ya está Natalia, disculpa. la retroalimentación. Angélica, dime. Es que bajo esa misma lógica, cuando tú hablas de subir archivos de comentarios, por ejemplo, que podías cargar una retroalimentación, ¿ellos tienen acceso igual como se ve en el módulo de notas? Igual como asociado a su nombre y lo pueden descargar. Claro. Es decir, ellos ven el progreso de la evaluación que tú haces y además tienen acceso a la retroalimentación que tú hayas podido escribir o cargar. Claro, sí. Si está publicado, ya, sí. Perfecto. Sí, Gracias. de hecho, por ejemplo, acá tenemos uno, en la rúbrica que yo ya les puse, aquí, esta es una rúbrica real, ¿ya? Un segundo. Y acá, por ejemplo, vamos a ver una estudiante que ella logró 9 de 10, ¿ya? Y aquí yo le cargué el archivo en el que yo le hice comentarios específicos sobre la calidad de su escritura y un comentario extra que le puse de retroalimentación. Entonces yo acá lo que hice fue ir marcando si estaba presente o ausente, y acá lo que sí no puedo ver es cómo lo ve ella. Eso sí no lo puedo ver porque ya estuve intentando, pero no lo puedo. No, pero me queda claro. Sí, esa era la duda. Muchas gracias. Sí. Y aprovechando, como mencionaste tareas, visto original, en tareas, mis estudiantes tienen una tarea, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahora tienen esta tarea que entregar, ¿ya? Esta tarea, yo puedo revisar las entregas, ya todavía no tengo ninguna entrega, pero puedo ir directamente a corregir con rúbrica, porque nosotros sabemos que el espacio en el que los estudiantes envían sus tareas es el módulo de tareas, ¿cierto? Por acá es donde los chicos van a mandar sus trabajos. Entonces yo desde acá mismo puedo darle a corregir con rúbrica, ¿ya? Entonces esto es lo que me van a entregar acá, y yo cuando, no tengo que editar, sino que entregas. Cuando yo revise quiénes me han enviado tareas, yo puedo directamente corregir con rúbrica, y aquí me va a decir, ¿qué rúbrica quieres ocupar? ¿La de informe, la de parcial 1, o alguna de las que haya ocupado alguno de tus compañeros de nivel? ¿Sí? Entonces ahí yo lo puedo ir revisando. A ver, más consultas. Tanto docentes encargados de asignatura como colaboradores pueden aplicar rúbricas desde UCampus o requieren de algún permiso. Ayudantes, alumnos podrían usarla. Docentes encargados de asignatura como colaboradores, sí, va a depender de los permisos que tenga cada figura de UCampus. Ya, ahí esa parte no la manejo tan bien, no sé si acaso hay alguna limitación en los permisos que tiene cada figura de UCampus. Ahí eso lo voy a corroborar con Gianfranco Liberona, porque tengo entendido que él maneja cuáles son los permisos asociados a cada figura, ¿ya? Probablemente todo el mundo puede ocuparla, pero como les menciono, la rúbrica solamente la puede editar quien la crea, ¿ya? El resto que quiera ocupar esa rúbrica puede duplicarla, pero no puede crearla, no puede editar una rúbrica que creó otra persona, ¿ya? ¿Se debe asociar siempre a una nota para que los estudiantes puedan visualizar la aplicación de rúbricas? No. Lo que se debe asociar, María Paz, es una actividad. Y esa actividad yo la puedo publicar para que la vean. Si esa actividad lleva una nota, la mando al módulo de notas. Pero si es una actividad, por ejemplo, formativa, la dejo solamente para que la vean ahí en rúbricas. ¿Ya? Carolina, ¿las y los estudiantes pueden visualizar ahí mismo la rúbrica antes del envío del trabajo o hay que enviarla aparte? La pueden visualizar aquí mismo. En actividades, pongo la actividad y la asocio a una rúbrica. Paloma, igual se pueden seguir haciendo comentarios en la misma evaluación. ¿Puedo publicar la rúbrica antes de publicar la actividad o siempre pueden publicarse juntas? ¿Puedo publicarla antes de la actividad? Sí, puedo decirles, está en rúbricas, la rúbrica para la actividad que tienen que entregar en 2 semanas más. Revísenla, cuéntenme si tienen dudas, etc. Samantha, si fallara UCampus, ¿nos queda el archivo de respaldo para descargarlo y guardarlo en nuestro archivo?
no nos hemos visto enfrentados a esta situación, espero que sí, Samantha. El módulo de rúbricas lleva como menos de 3 meses funcionando y hasta ahora no hemos sabido de alguna falla, ¿ya? Pero asumo que se podría. Ahora sí tengo la duda de si se puede descargar. Me quedó esa duda porque parece que no se puede. Como que queda adentro nomás. Esto también es muy, muy interesante. Cuando yo ya evalué gente, ¿ya? Aquí ustedes están viendo mi curso real, ¿ya? Puedo ir revisando quiénes tuvieron los niveles de logro asociados y quiénes son estudiantes a quien tengo que ponerle un poco más de atención, porque a lo mejor no lo están logrando, ¿ya? O no están logrando mis expectativas como docente, entonces también me va a aparecer quiénes tuvieron menos puntaje. Así que eso está en resumen, ¿ya? Una vez que ustedes ya evalúan, te tira ahí automáticamente una tabla de resumen. Las tareas también se pueden asignar por grupos. Ahí me pillaste, Paloma, no estoy tan segura, pero me parece que sí, porque hace varios años yo trabajé con grupos en un curso y me acuerdo que les enviaba material distinto. No estoy segura de si tareas se puede aplicar a grupos diferentes desde un principio, pero lo voy a averiguar, y en caso de, vamos a hacer a lo mejor un tallercito de cómo trabajar con grupos en UCampus, directamente, para poder conocer ya todas las particularidades de esa modalidad. No sé si les quedó más claro o tienen alguna duda. María Paz. A mí solo me quedó una duda en relación como a la utilización. Lo que pasa es que trabajo en asignaturas que tienen hartos docentes colaboradores. Entonces yo creé la rúbrica, intentamos aplicarla y los docentes colaboradores no podían usarla, solo yo podía editarla. Entonces por ahí va mi duda. Estamos todos dentro de la misma asignatura, no hay otra en paralelo, pero no podíamos usarla todos, solo podía hacerlo yo. Entonces esa era mi consulta. Ajá, sí. En teoría tú deberías poder editarla, ¿cierto? Porque tú la creaste. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, si es que yo quiero usar la rúbrica de alguno de mis compañeros, yo tengo que crear una actividad, ¿ya? Siempre la actividad tiene que ir asociada a la rúbrica y viceversa, la rúbrica asociada a una actividad. Entonces yo, por ejemplo, acá agrego la actividad y voy a usar una rúbrica que haya creado otro compañero. Ya esta no la hice yo, salió de otra sección. Entonces, vamos a hacer la actividad bla bla. Y luego, yo evalúo en base a esta rúbrica que no hice yo. Esa es la manera de proceder para poder utilizarla. Y debería aparecerles. ¿Sí? Entonces, esta de hecho no la hice yo, esta rúbrica. La hizo otro colega de otra sección. Y lo que no puedo hacer es editarla. ¿Ya? Porque en editar, de hecho, me aparece solamente ver rúbrica. Como no la hice yo, no la puedo editar. Me dice no ha definido criterios, me aparece en blanco porque no la hice yo. ¿Ya? Y aquí yo puedo seleccionar qué otra rúbrica voy a usar. Pero para poder usar una rúbrica que creó otra persona, lo que tengo que hacer de un principio es en rúbricas, agregar actividad, seleccionar la rúbrica que voy a usar, y en esta parte debería aparecer a tus colegas la rúbrica que tú creaste, en esta parte. Y aquí, por ejemplo, ya otra que hizo otro colega, le pongo ble ble. Y ahí, a mí me debería aparecer ya listo para que yo pueda calificar usando la rúbrica que creó esta otra persona. ¿Sí? ¿Un poco más claro, María Paz? Sí, Natalia, muchas gracias. ¿Sí? Cuéntame luego si es que les funciona de esa manera, y si es que no, agendamos una asesoría para revisar ahí qué pudo estar pasando. ¿Ya? Súper, gracias. Ya, de nada. Natalia, una pregunta, no me acuerdo qué respondiste, que relaciona a los comentarios, porque yo cuando evalúo, la misma evaluación me permite hacer comentarios. En cada pregunta yo puedo poner el puntaje y comentar, ¿no es cierto? Claro. Esto igual se me entiende, o sea, yo puedo comentar ahí y también puedo comentar en rúbrica, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, por ejemplo, yo puedo, supongamos que yo en realidad no quiero usar la rúbrica y quiero usar lo de siempre, tareas, y quiero mandar la retroalimentación por tareas. Puedo hacerlo, tradicionalmente como lo he hecho siempre, ¿ya? Pero también puedo usar una rúbrica y darle la retroalimentación aquí directo en la rúbrica,
y subir un archivo también, en el caso de que yo quiera mandarle, no sé, pues correcciones a un texto, etc. Así que también lo puedo hacer así. Ya, perfecto. ¿Sí? Súper. Ya, qué bueno que vamos bien con eso entonces. Más dudas, más consultas que les surjan. Aquí lo principal es intrusiar, ¿ya? La idea es que puedan ir creando rúbricas para sus asignaturas, así como lo estábamos viendo, ¿ya? Recuerden que siempre va una actividad asociada a una rúbrica. Nada va a ser publicado, mis estudiantes no van a ver nada si es que yo no lo publico de aquí, ¿ya? Eso es súper relevante. Yo puedo estar aquí haciendo pruebas en mi curso, pero mis estudiantes no van a ver nada diferente, ¿ya? Hasta que yo publique efectivamente lo que estoy haciendo, ¿ya? Si se fijan aquí hay una rúbrica que no voy a usar nunca, etcétera. Para crearla, recuerden, agregar rúbrica, ¿cierto? Le pongo aquí el nombre de la rúbrica que voy a usar, supongamos que voy a usar una rúbrica para presentaciones que voy a usar todo el semestre, ¿ya? Y aquí yo voy a ir agregando el nuevo indicador, cada criterio, ¿cierto? Cada indicador, cada aspecto que voy a evaluar, y le voy a ir dando una descripción asociada a un puntaje, ¿cierto? Que va a ser mi nivel de logro. Natalia, ¿Ya? disculpa. Deni. Disculpa que te interrumpa. Una pregunta, a un comentario que alguien acá hizo que me parece también relevante sobre los porcentajes. O sea, si yo quiero agregar porcentajes o rangos de puntaje, no se puede hacer, pregunto. ¿Cómo de qué manera? O sea, Por ejemplo, como que agregar una... ponderaciones, exacto, como dice, como plantea Carolina, en las ponderaciones agregar como un rango entre, por ejemplo, entre 3 y 4 puntos, o por ejemplo un porcentaje. Este indicador tiene 20%, este 30% y este claro. 40%. No, en ese caso no puedo hacerlo así, no, porque aquí la rúbrica me va a dar un puntaje específico, ¿sí? No puedo, por ejemplo, darle un rango a un nivel de logro, sino que solamente puedo darle el puntaje específico que la persona va a lograr si es que yo pincho encima. ¿Sí? Gracias, Entonces, Natalia. eso, y no, tampoco puedo darle un porcentaje, por ejemplo, que toda esta competencia valga 20% y que esta otra valga 60%, no, tampoco puedo hacerlo, ¿ya? Solamente puedo, las competencias en este caso van a ser las categorías en las que yo voy a ir desglosando mi rúbrica. El nivel de logro va a estar asociado a un puntaje específico, ¿ya? No a un rango. Y finalmente cuando yo voy seleccionando, el sistema va sumando y me va a dar un puntaje total, ¿ya? Gracias. Ya, de nada. Sí, así que en ese caso no se puede. Súper. Bien, ya nos pasamos un poquito de la hora, así que vamos a ir cerrando. Denme un segundo porque antes de que nos retiremos quisiera preguntarles, ahí se está compartiendo me parece. Sí. Quisiera preguntarles qué aprendieron en esta sesión. Y les voy a dar un link que quiero ver si acaso alcanzamos a hacerlo. Se los voy a dejar pegado aquí en el chat, ¿ya? Para ver si nos funciona aquí directamente, enteramente y sin código. ¿Ya? A ver si es que es posible que podamos revisar esta pregunta que es finalmente, ¿qué aprendiste en esta sesión? A ver si es que podemos... A ver si es que podemos trabajar con esa parte. Samantha tiene una duda, que es, ¿cuál sería el criterio para optar por rúbrica o escala de apreciación? El criterio para optar por rúbrica o escala de apreciación va a ser, finalmente, si es que lo que yo estoy evaluando, Samantha, va a corresponder a una escala, puede ser evaluado mediante una escala de desempeño, o sea, si el desempeño está más o menos logrado, ¿ya? Y ahí yo voy a optar por una rúbrica. En cambio, si yo quiero solamente evaluar la presencia o la ausencia de un indicador, voy a optar por una escala de apreciación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a compartir aquí sus respuestas. Entonces aquí estamos viendo que sí, nos vamos con ciertos aprendizajes, ¿cierto?
rúbricas, diferencia entre distintos tipos de rúbricas, la diferencia entre una rúbrica holística y una analítica. Muchas gracias, me dicen ahí, de nada. Elemento de la creación de rúbricas, ser curioso, súper relevante ahí, quien puso ser curioso, ingresar a la plataforma y ejercitar. UCampus, va a ser muy difícil que ustedes hagan algo en UCampus y que no tenga remedio, ¿ya? Así que aprovechen de introducir lo más que se puedan, sobre todo que es la forma de practicar con este módulo. Hacer rúbricas en UCampus, súper. Diferencia entre rúbrica analítica y holística, consejos para armar rúbricas, cómo usar la herramienta rúbrica en la plataforma, que se pueden utilizar rúbricas de otras secciones, que se pueden agrupar los distintos indicadores, los aspectos más relevantes de la construcción de rúbricas, y cómo UCampus es una herramienta facilitadora de los procesos de evaluación y retroalimentación. Súper, me alegra mucho leer estas respuestas. Recuerden que desde el área de enseñanza y aprendizaje siempre estamos disponibles para acompañarlos en sus procesos de elaboración de rúbricas, elaboración de material de curso, de evaluaciones en general, definición de resultados de aprendizaje, etcétera, ¿ya? Así que en caso de que quieran trabajar con nosotros en la elaboración de estos materiales para ir mejorando los procesos evaluativos de sus cursos, estamos siempre disponibles para ustedes. Ahí llegó una más: habilitar nuevas herramientas de UCampus, crear rúbricas adecuadas a las evaluaciones y a todas las posibilidades de dar feedback a las y los estudiantes. Súper, agradezco mucho su retroalimentación, de verdad que sí. Así que bien, por ahora entonces vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. No tenemos más sesiones por esta semana del ciclo de desarrollo docente. Ahí sí. Así que la próxima semana, el lunes 18, continuamos con el ciclo de desarrollo docente de este segundo semestre, con una sesión sobre aprendizaje invertido. Así que espero que también puedan sumarse a esa sesión para que continuemos aquí desglosando nuestra práctica docente continuamente. Espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, ánimo con este semestre y ya saben que estamos acá para lo que necesiten. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao, que estén muy bien. Chao a todos y todas. Chao. Estén bien, Chao, chao, chao. gracias. Bien, chao.